Estimando. Vamos,
A ver, bien. Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo están esta mañana? Yo me esperaba un poquito más soleada, pero bien, vamos a traer al sol con los temas que vamos a trocar hoy día. Eh, em, bueno, en principio me gustaría presentarme. Yo los he dejado un ratito a los que han llegado hace unos minutos con un fragmento de Eyerson y él, pueden intuir, va a ser tocado en gran parte de la sesión de hoy, ¿no? Bueno, mi nombre es, voy a compartir una diapositiva para poder presentarme, que me parece que es lo propio, ¿no? Vamos a regresar a la diapositiva inicial. Me dicen, por favor, si están viendo, están viendo lo que yo dije, ¿no? Han leído lo de Angel, pero no me aseguré si es que estaba compartiéndose el documento. ¿Lo están viendo? Voy a asumir que sí. Vamos a regresar aquí, ¿no? Bien. Ah, sí. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Sí, saben que en todo momento el chat, ¿no? Puede ser un vehículo, podemos usar sus micrófonos también. No como presentación, ahora sí se ve como presentación a pantalla completa. ¿Está bien? La cosa es que se pueda observar y que ustedes puedan leer, porque vamos a ver algunos fragmentos en la pantalla, ¿no? Pero bueno, me avisan cualquier problema, por favor, ¿ah? Con el micrófono o a través del chat. Ya, perfecto. Bien, entonces les decía que, bueno, mi nombre es Carlos Estela Vilela, yo estudié literatura en San Marcos, luego también es una profesionalización en educación en la Ruiz de Montoya y mi maestría y mi doctorado los hice en la Universidad Bocconi Montaigne. Ahora, ¿por qué me tomo un tiempo en contarles esto? Y es que quería mostrarles ese tránsito de mis intereses a mis investigaciones actuales, ¿no? Que tienen que ver con el tema que nos reúne esta sesión y la próxima, ¿no? Los contactos, los vínculos, las interacciones. Vamos a tener muchas posibilidades de llamar, ¿no? A estas relaciones que existen, estas tensiones entre la palabra escrita y la imagen, y en particular, que es mi interés principal, la fotografía, como ustedes verán aquí, ¿no? Yo esta maestría y el doctorado lo hice en la Universidad de Bordeaux-Montaigne sobre un fotógrafo que de repente algunos de ustedes conocen, se llama Eugène Couret. Él bueno, fue muy famoso aquí en el Perú en el siglo XIX. Entonces, mi interés, como ustedes verán, ¿no? Empieza en las letras, pero desde mis propios estudios de pregrado, mi interés por la edición y por autores como Eyerson, César Moro, sobre los cuales vamos a hablar un poquito, eh, ya me hacían interesarme en estas otras disciplinas, digamos, si queremos establecer algún tipo de diferencia, ¿no? Entre las dinámicas estéticas, pero bien. Bueno, entonces esto era simplemente una introducción para decirles un poco de dónde vengo, ¿no? Entonces actualmente yo, como ustedes ven, estoy encargado del curso de Seminario 4 en el doctorado de literatura en el que estamos abordando este tipo de problemáticas. Hoy día vamos a empezar, eh, bueno, presentando un poco tratando de demostrar que hay una suerte de tradición de este tipo de interacciones, palabra e imagen, en nuestro propio canon literario peruano, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y vamos como ustedes lo habrán adivinado por la diapositiva inicial que compartí, vamos a dedicarnos a trabajar la obra de Eyerson y vamos a abordar algún caso particular, vamos a apelar a alguna serie de textos de investigadores que han trabajado a Eyerson, en particular estas dinámicas de este tipo. Y esto nos va a permitir, de alguna manera, hacer una introducción, porque comprenderán que es un poco acotado el tiempo para profundizar, pero sí me parecía interesante que nos condujéramos
contemplar el problema esto que se llama el giro pictórico, ¿no? Y vamos a volver a ese concepto en unos minutos. Bien, entonces vamos a empezar, como les decía. Y sí, antes de comenzar, les reitero, por favor, que en cualquier momento, ¿no? La idea es que no somos demasiados, ¿no? Podemos hacer de esta sesión una conversación, ¿no? Si ustedes tienen comentarios, preguntas, quisieran profundizar. Bueno, de hecho, yo voy a apelar también a ustedes para leer algunos de los fragmentos, para que no se agote mi voz y que podamos participar todos. Y bueno, también anunciarles que la próxima semana vamos a continuar y abordaremos ya específicamente, aunque lo vamos a ver hoy también, pero la semana que viene vamos a tocar de lleno el tema de la fotografía y sus interacciones con lo textual, ¿no? Y para aquello les voy a compartir al final de la clase un texto que me gustaría que leamos. Es un texto breve de Charles Baudelaire, ¿no? El poeta francés. Es sobre la fotografía, así que es un texto fundamental en los estudios de la fotografía, así que voy a pedirles que lo lean de aquí a la próxima semana para poder comentarlo. Vamos a trabajar con ese texto una buena parte de la clase. Bien, vamos entonces, como les decía, a abordar. Bien, les decía yo que si podemos trazar una suerte de tradición, o algunos mencionar, más bien, más que todo eso, ¿no? Mencionar algunos hitos de este tipo de escritores, digamos así, aunque a mí me cuesta decirlo, y vamos voy a tratar de explicarles por qué me cuesta restringirme a un concepto como escritor en el caso de estos artistas. Me gustaría decirles mejor, ¿no? Em, y que trabajan diversas disciplinas artísticas, ¿no? En principio, por ejemplo, el primer nombre que se nos puede ocurrir y que no, de repente no conocemos toda su multiplicidad plástica es José María Eguren, ¿no? Que además de ser un puntal, ¿no? Un capítulo, el iniciador de un capítulo particular, determinante de la poesía moderna en el Perú, ¿no? Y además de ser una influencia tan fuerte en la literatura del siglo XX. Él trabajó una carrera, bueno, una obra bastante grande, aunque no podemos decirlo en el sentido numérico, ¿no? Sino en el sentido y que no está muy explorada, en la obra pictórica me refiero, con diversas facetas, ¿no? Entonces, además, lo interesante es que tampoco no se ha trabajado en profundidad, y aquí, bueno, podemos ir soltando seguro algunos temas que pueden ser de su interés. Ya me comentarán si en algunos momentos de qué proveniencias vienen ustedes, ¿no? De repente sus intereses son continuar sus estudios en el posgrado de la Facultad de Letras. Pues bien, entonces vamos a soltar algunos temas que son interesantes y que están por investigar o han sido poco investigados, ¿no? Y en general todos estos temas de la vinculación entre lo textual y lo visual suelen estar un poco descuidados en nuestro país, aunque eso está cambiando. Bien, entonces les decía que el trabajo de Guren, pictórico, es muy grande en ese sentido, y además eh, podemos encontrar, creo yo, vinculaciones entre esta obra plástica y la obra textual, ¿no? Eso es algo que, ¿no? eh, Como lo decía, llama mucho la atención, ¿no? Y es que está por trabajar, ¿no? Pero no solo eso, sino que este trabajo, además podemos decir que no es una mera, digamos, actividad paralela, pasatiempo, como parece que ha sido el caso de las personas que han atendido la obra de este artista, únicamente, principalmente trabajando desde lo literario o exclusivamente de lo literario, ¿no? Esto lo digo porque contamos con una importante producción de ensayos de Eguren, donde, como ustedes ven aquí, estoy compartiendo la portada de uno de los libros de las compilaciones que hizo Estuardo Núñez, que trabajó ampliamente este tema. Bueno, él fue también uno de las personas que lo visitaban, ¿no? Junto con Martín Adán.
por ejemplo, ¿no? Jóvenes que se empaparon de este gran artista. Pues bueno, en esta selección, por ejemplo, de estos motivos estéticos, como denominó a esta compilación Estuardo Núñez, ¿no? Noten ustedes que el subtítulo es Notas sobre el arte y la naturaleza, ¿no? Sus preocupaciones estéticas, ¿no? Las teorizó, entonces, a través de estos textos, ¿no? Esto puede llevarnos rápidamente a otro tema. Perdón, no es otro tema, pues otra variante no creo que alguien está interviniendo a, a Eguren. Bien, les decía otra variante, otro aspecto de su trabajo plástico, digamos, tiene que ver con el Eguren fotógrafo, que es algo que todavía es aún más conocido. Si se llega a conocer el Eguren pintor, ¿no? Acuarelista, etcétera. Es el caso, es más raro de que se conozca la obra fotográfica por la restringida circulación que ha tenido, ¿no? Pero es una beta sumamente importante. Él, como ustedes ven, diseñó una pequeña cámara tan pequeña que como ustedes pueden ver en la fotografía, pues cabe en la mano, en la palma de una mano, muy pequeña, ¿no? Que produjo muchos de estos de estas fotografías que ustedes ven que compartió un puñado, ¿no? Algunas de estas fotografías se encuentran, ¿no? La mayoría de las que estamos viendo se encuentran en la Biblioteca Nacional del Perú. La cámara que ustedes ven abajo está en el Instituto Ribagüero, ¿no? Entonces, en estos ya, por ejemplo, en el caso de la fotografía, él tiene un texto, Filosofía del Objetivo, ¿no? Donde también se puede reconocer su conocimiento, no solo de las prácticas fotográficas, ¿no? Sino de una estética fotográfica, ¿no? Y de un conocimiento de lo que está sucediendo en fotografía en el momento, digamos, en el resto del mundo. De nuevo, también existe una vinculación, creo yo, que se puede establecer entre ese trabajo fotográfico y la poesía de Gerson, ¿no? Perdón, de Guren. Eh, Esto también es, como les decía, un detalle que por considerar, ¿no? Bien, pasemos a otro caso, ¿no? El de César Moro. Eh, César Moro, también otro poeta un poeta surrealista peruano que participó, es uno de los pocos sudamericanos que participó activamente en el movimiento surrealista europeo. Bueno, César Moro, que es conocido eh, tal vez más conocido por su único poemario en español, La Tortuga Ecuestre. Él en realidad viajó a Europa para desarrollarse como bailarín, ¿no? Pero ya en Lima tenía un trabajo plástico, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí también una pequeña muestra de un óleo, ¿no? Este óleo Señora con Niño y Sirvienta, 1924, el mismo año que se publica el Manifiesto Surrealista de Bretón, el primero. Y a la derecha tenemos ya también una composición un poco más interesante que tiene que ver más con nuestro tema, con el tema que nos interesa ahora, ¿no? Y es estas vinculaciones entre caligrafía y texto, ¿no? Texto caligráfico e imagen, ¿no? En este caso dibujo, y también una intervención del tipo collage, incluyendo texto, ¿no? Que es una práctica, ustedes comprenderán, recurrente en estas vanguardias europeas de principios del siglo XX, ¿no? Pero nos invitan, nos obligan, ¿no? A una lectura particular de estas obras, ¿no? ¿En dónde ponemos nuestra mirada, ¿no? Y esto es una de las motivaciones de la sesión, de estas dos sesiones que vamos a compartir juntos, ¿no? ¿Cómo abordamos ese tipo de producciones, ¿no? Bueno, estas páginas que ustedes ven aquí de César Moro, caligráfico y el collage forma parte de este cuaderno, Rafael, ¿no? Es un cuaderno que él intervino con textos y poesía, ¿no? Moro además tiene eh, una
faceta de performance, ¿no? Quizás vinculada con estas intenciones de desarrollarse como bailarín en Europa, ¿no? Eh, Ahora, con esto, lo que yo quería mostrarles es que él trabaja, su expresión abarca diversos espectros, ¿no? Eh, el caso de la escritura misma y el caso además de la escritura en otro idioma, ¿no? Porque ya les decía yo, ¿no? La obra más conocida en español es la única, La Tortuga Ecuestre. Toda su obra fue producida en francés, ¿no? Salvo los ensayos, me parece que, esto es algo por verificar, los ensayos de los anteojos de azufre. En todo caso, ¿cómo, no? Una vez más, cómo abordamos el trabajo de artistas eh, que, de- que echan mano a otras disciplinas del arte, ¿no? Bien, pero, pero en realidad nosotros, yo les he, digamos, he abordado desde la literatura, que digamos nuestra formación inicial, probablemente, en todo caso la mía, unos aspectos, este tipo digamos, hitos del canon. eh, y bueno, ya casi me tengo que hacer una declaración acerca de o más bien compartir una interrogante, ¿no? ¿Qué tanto podemos decir que estos, digamos, nombres, ¿no? De autores que forman parte del canon literario peruano, forman parte, o sea, su obra forma parte, su obra, esta obra, a la que yo he resumido muy rápidamente de unos cuantos, cómo esta obra se inscribe en ese canon, ¿no? Ya volvemos al caso de Ilson para abordar de repente un poco más esta interrogante. ¿M? Bien, pero la tradición, ¿no? Que vincula el texto y la imagen en nuestro país puede podemos irnos hasta muy lejos, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, yo aquí simplemente una vez más, siendo muy reductivo, he querido mencionar un par de casos que me llaman mucho a mí la atención, ¿no? Por ejemplo, uno es el de Huamampoma de Ayala, ¿no? En la primera crónica, ¿no? Y Buen Gobierno del siglo XVII, ¿no? Aquí comparten una de mis preferidas, ¿no? Una de las eh, de estas, ¿cómo llamarlo, no? Porque a mí se me hace mucho que es un antepasado del cómic, ¿no? De las, ¿cómo se llaman? Las historietas, ¿no? Bueno, podemos un poco eh, abordar esta problemática en Guampoma desde ese ángulo, tal vez, ¿no? Ya me dirán ustedes si estoy exagerando o no. ¿Qué opinan ustedes, no? Bien, solamente para mencionar lo que quizás no se puede leer, obviamente, porque las letras son muy pequeñas, ¿no? Lo que le dice aquí el Inca Huayna Cápaca, este español, que no es español candía, pero representa a los europeos. En todo caso, la conversación es entre el mundo andino y el invasor europeo. Eh, el Inca le pregunta, ¿Es este el oro que comes, no? Y el español europeo todo responde, este oro comemos. Todo esto situado en el Cusco, ¿no? Y entonces aquí hay personajes, ¿no? Hay una locación, hay un diálogo, hay una interacción, ¿no? Entre el texto y la imagen. Es un caso muy particular de Poma, que llama la atención eh, eh, y todavía eh, tiene que proporcionarnos mucho más conocimientos. Bien, y a la derecha tenemos simplemente dos detalles de dos mates burilados de Angélica de Poma, una artista del centro del país, que data más o menos de los años 80. Y noten aquí ustedes que por un lado, si bien en la imagen de abajo tenemos esta interacción por la inclusión de texto en el mate, mi pregunta más bien, o sea, la interrogante que más bien me atrae más aún es cómo, cómo sucede, o cómo esta secuencia que vemos en la primera fotografía, por ejemplo, es narratológicamente desarrollada, ¿no? O sea, cómo esta secuencia está narrándonos sucesos. Y si esto puede
eh, permitirnos un acercamiento desde lo literario a este tipo de prácticas, ¿no? Eh, Acá ustedes en esta fotografía pues ven una de las secuencias denominada en el artículo de donde extraje estas imágenes, tercera secuencia de un mate burilado que se llama, o lo menos se ha tenido a bien llamar teatro, ¿no? Y aquí se narra una escena de un sacerdote, ¿no? En una misa, ¿no? Que ustedes pues, ven claramente, ¿no? Y también tenemos inclusión de texto en la imagen. Entonces, esto es simplemente incursiones en el arte popular, por decirlo de un modo, digamos, vulgar y general, estas interacciones entre texto e imagen. Eh, eh, entonces, como le decía yo, a mí me genera esta interrogante, ¿no? Es permisible, es sensato, es coherente, es necesario un enfoque literario desde la literatura sobre estas prácticas que involucran lo textual. Bien, es una pregunta abierta, por supuesto, pero podemos, si ustedes gustan, como les reitero a todo momento, eh, intervenir con sugerencias, comentarios, preguntas, así que no se nos cortos. De repente no estoy viendo el chat, pero no, parece que no. Voy a ir viendo el chat por si hay alguna duda, alguna pregunta o algo más. Bien. Estas prácticas, además, solo para demostrar además la vigencia y el radio de acción de estas dinámicas, eh, me refiero concretamente al mate burilado, ¿no? Por ejemplo, preocupó a ciertos indigenistas, por ejemplo, que se inspiran, ¿no? En estas formas iconográficas. Uno de ellos es a la izquierda, tenemos un ejemplo muy conocido, ¿no? De esa estética de la revista Mauta, a que se la debemos a José Sabogal, ¿no? Aquí tenemos una xilografía, una reproducción de una xilografía para el número 15 de la portada de la Mauta, ¿no? De 1928. ¿No? Y ustedes pueden ver este detalle, ¿no? Esta- este trazo, ¿no? Entre naif, pero eh, en ocasiones hasta puede ser cubista, digo yo. Bien, y a la derecha tenemos el caso de Camilo Blas, que tiene también una inspiración, ¿no? En un mate burilado, en este carnaval de Ayacucho que data de un poco después, 1944, ¿no? Y con esto quiero incidir en cómo estas prácticas populares, por lo menos en el caso de la plástica académica peruana, se ha alimentado, ¿no? Esta tradición ha alimentado a la plástica contemporánea en el caso del Perú, ¿no? Bien. Ahora sí, volvamos o entremos de lleno a este tema que yo he denominado qué hacer con ellos. Y en realidad la inspiración es un artículo de Rodrigo Vera sobre un trabajo, una vertiente del trabajo de ellas que se llama esculturas subterráneas, ¿no? Pero para comenzar a abordar todos estos temas, yo quería preguntarles cuál es el Leyerson que ustedes conocen o qué conocemos de Leyerson nosotros los que estamos aquí presentes. O sea, por ejemplo, si yo les dijera cuál es el libro de Leyerson o cuál es el poema de Leyerson o cuál es mejor. ¿Cuál es la obra de Emerson que ustedes recuerdan más? ¿Qué es lo que ustedes me dirían? ¿Qué es lo que ustedes saben de este autor o este artista, ¿no? Una vez más, digámoslo así, para sentirnos más cómodos, creo yo. Yo puedo comenzar porque estuve recordando mientras ordenaba estas diapositivas, que el primer contacto que tuve con Eyelson, digamos, con el nombre de Eyelson, fue en el colegio, en mi libro de texto de literatura, habían poemas, ¿no? Había el poema Primera Muerte de María, sobre el que vamos a volver a hablar en unas diapositivas más.
y el poema en forma de pájaro, ¿no? Poesía en forma de pájaro, del conjunto Mutatis Mutandis, si no me equivoco, o tema y variaciones. Pues bien, esos dos textos de Eyelson están en mi libro de literatura del colegio, sin embargo el profesor no los trató, pero entonces yo pude leer estos textos, ¿no? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es el Eyelson que ustedes conocen? Aquí creo que hay algunas preguntas. Muy bien, sí. Jesús nos dice, por ejemplo, solo sé que es un poeta peruano y no recuerdo si un poema suyo tiene nombre de astros. Muy bien, sí. En efecto, ¿no? Eilson era un apasionado no solo de la astrología, sino de los astros, ¿no? Y sí, voy a mostrarles también un poema muy interesante sobre los astros en unos minutos, ¿no? Qué pena que no haya sido el caso de Jesús, no lo ha podido conocer en el colegio. Eh, a mí tampoco me lo enseñaron, pero yo pude leerlo, por lo menos está en el libro, ¿no? Felizmente. Angélica nos dice, claro, o nos sitúa a Eyelson en lo que se conoce como la generación del 50, ¿no? Y recuerda para mí uno de los poemarios más importantes de esta generación y de Eyelson, ¿no? Poemario Habitación en Roma. Vamos a revisar también un poemario de 1900, precisamente 52, me parece, o 50, si no me equivoco. Bien, Tani Lezama nos hace alusión a un trabajo que escapa de lo literario, los nudos, ¿no? Vamos a ver, me parece que he incluido algún nudo por aquí de Eyelson, pero para quienes no lo conocen puede no ver, ¿no? Aquí tenemos algunos nudos de los que Eyelson hacía, unos nudos que le valieron un reconocimiento importante en Europa. Bien. Esta es Es interesante que Tani nos haya podido traer a colación esta obra de Eyelson, ¿no? Que les decía yo, digamos, escapa de lo literario, de lo que hemos estado mencionando, ¿no? También Angélica nos recuerda otros poemarios, ¿no? Naturaleza muerta, muy interesantes, son poemas, describe de qué trata Naturaleza muerta, son poemas de 4 versos, algunos de solo dos, muy breve pero emocional y profundo, ¿no? Es un Nelson que está en un periodo de exploración muy interesante con el lenguaje y vamos a abordar brevemente ese momento. Bien, entonces vemos que ¿no? Podemos deducir también de los comentarios, ¿no? Que se hacen por el chat, que hay una suerte y es mi percepción, ustedes me dirán si opinan como yo, de que el acercamiento que se ha hecho a su obra, o en todo caso de lo que más se conoce de su obra, es esta obra textual, ¿no? Esta obra literaria, esta obra que de alguna manera, ¿no? Para la cual tenemos ya estrategias, ¿no? Acercamientos, metodologías, marcos teóricos, bien definidos y eh, muy evolucionados sobre lo textual, ¿no? Que nos permiten abordar esta obra. Pero ¿qué pasa con los nudos, por ejemplo, de Gilson? Debemos verlos como otra práctica eh, paralela a lo literario en Egilson, así como debemos ver la obra plástica de Guren separada de su obra literaria. Esta es una de las interrogantes que me hago y que me llevan a interesarme por estos aspectos que estamos compartiendo hoy día todos juntos, ¿no? Entonces, en mi opinión, yo creo que esa mirada es incompleta, ¿no? Nos da una visión de, de la cosa. Y yo he escogido el caso de Eyelson porque precisamente él, además de ser un ejemplo vivo con su obra, de este tránsito, por llamarlo de algún modo, entre diversas disciplinas, es además alguien que poco como decíamos de Buren, que ha teorizado, ¿no? Que es muy consciente de las prácticas que está realizando, en el sentido muy intelectual, quizás más de lo que él hubiera deseado, eh, pero él nos explica, vamos a verlo en entrevistas y en ensayos, ¿no? Cuál es su concepción de lo literario y hacia dónde debe ir la literatura en su opinión personal. Pues bien, vamos a ir viendo algunos textos y por favor, sí, ya saben que del chat, ¿no? Pueden participar también, utilizar su micrófono.
Bien, aquí yo les había dejado, bueno, de repente han podido tener tiempo de leerlo. Es un hermoso texto de Yerson sobre Martín Adán, ¿no? ¿No? De alguna manera hacemos una conexión un poco entre las generaciones, ¿no? Habíamos visto Eguren, ¿no? Tuvo algunos de sus discípulos como Estuardo Núñez o Martín Adán. Martín Nadal de algún modo, ¿no? Inspira a Edelson, ¿no? Y vemos esta continuidad entre tradiciones eh, que dan cuenta además, para decirlo en un paréntesis, de la riquísima obra literaria en lengua hispana que produce el Perú en el siglo XX, ¿no? Es una cosa de verdad que no me canso de insistir en lo importante que es y la pena que me da que no podamos darle el valor nosotros mismos que se merece, ¿no? En el caso de Emerson yo creo que está obteniendo un poco este reconocimiento, pero vemos que, como les decía, siento que este acercamiento es un poco restringido a su obra, ¿no? Bien, prosigamos. Bien, como les decía yo al inicio, para empezar a ver estas problemáticas en Emerson, quería que no, pues, si ustedes desean, yo puedo compartirles este artículo. em, Como le decía, Rodrigo Vera, que apareció en este volumen, que es el catálogo de la exposición que se hace, me parece, en 2016, si no me equivoco, ¿no? Ellos son en el 2006, por si acaso, para que ubiquemos cronológicamente su obra, ¿no? En el 2018 se editó, me parece que, claro, la exposición creo que fue entre finales de 2017 en el Museo de Arte de Lima. Y bien, uno de los artículos es este de Rodrigo Vera, quien ha hecho una tesis de maestría sobre las esculturas horripilantes de Jorge Eduardo Belson. Ya vamos a ver qué es esto de esculturas horripilantes. Entonces se le llama sugerentemente a este artículo qué hacer con el poema. Y qué hacer con poemas como los que Eilson produce. Y yo creo que algunos de ustedes ya intuyo por sus intervenciones que ya se imagina a qué tipo de poemas se está refiriendo Rodrigo Vera, ¿no? Y además, para darle, me parece importante, está organizando Rodrigo Vera la próxima semana un coloquio internacional sobre psiquiatría y sus vínculos con las artes. eh, es híbrido, ¿no? Así que pueden participar en la mañana es virtual y en la tarde es presencial. Y esto también tiene conexión con su más reciente libro, si no me equivoco, que tiene que ver con César Moro y su relación con el trabajo y con el trabajo eh, artístico con pacientes psiquiátricos, ¿no? Este es un tema también que no hemos tocado sobre Moro, pero que es sumamente fascinante, y esta investigación de Rodrigo Vera que navega con mucha acuciosidad y detalle en los archivos, ¿no? Que es un trabajo que yo recomiendo siempre a todo tipo de investigadores, ¿no? Visitar los archivos. Bueno, da luces de un aspecto también desconocido hasta el momento, o poco atendido en la obra de César Moro. Pero bueno, sobre el Eilson y sus esculturas horripilantes, ¿no? El primero en este artículo dice algo que me parece algo muy interesante eh, mm, de su marco teórico, ¿no? Y es que él observa que hay dos tipos de posturas de acercamientos a esta obra multimedial, por decirlo de algún modo, de Emerson. Y es una mirada que observa un diálogo entre géneros, ¿no? O sea, un género, digamos, como la escritura, como la plástica, ¿no? Y qué diálogos existen entre estos dos, como si estuvieran separados, ¿no? Y dialogan. Y por otro lado, también un abordaje del tipo, el arte que hace Jenson es síntesis de todas las artes y se convierte en un arte total, ¿no? O sea, como si mezcláramos todo también en una licuadora y se produjese una esencia de lo que son todas las artes. Y él más bien, ¿no? Rodrigo, propone una mirada que se apoya en Mitchell, ¿no? Vamos a ver quién es este señor Mitchell. Eh, Él propone otra postura, otro acercamiento, que es el que él utiliza en este corto pero interesante, nutrido artículo. Que Emerson, y acá lo cito
a Vera, al destacar las fisuras constitutivas de los medios artísticos, cuestiona los límites entre las disciplinas, prácticas estéticas, régimen de recepción. Es decir, que él no está interesado en ver si es que hay un puente entre la literatura y la pintura, ¿no? Y la escultura, ¿no? O que todo está mezclado y bueno, todo es la síntesis, es un arte total, sino que él más bien en las disciplinas, por ejemplo, en la literatura, en la escritura, pretende encontrar cuáles son las formas de otras disciplinas dentro de la misma disciplina de la escritura. Es decir, dentro de lo textual, cuál es la parte material, ¿no? Física, que podría asemejarla a una obra plástica. ¿No? Es decir, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en un poema, en la hoja en blanco, las impresiones de las letras, ¿no? De las fuentes, pues tienen una ubicación en el espacio y tienen un contraste con el fondo blanco, ¿no? Y entonces hay formas geométricas que operan en la página en blanco. Por ejemplo, ¿no? Eso es simplemente para anotar un pequeño ejemplo muy, muy restringido, pero entonces estamos interesados en ver desde las prácticas, desde las propias disciplinas, cuáles son estos mecanismos de otras artes que operan en, en, eh, en la que interactúan en todo caso. Vamos a entenderlo cuando veamos qué es lo que quiere decir, qué onda trae Mitchell a los estudios culturales, ¿no? Eh, Vamos a hacer este pequeño desvío de las esculturas de Rodrigo de ellos son, ¿no? Eh, para referirnos a este texto que él utiliza, que es el Picture Theory de 1994, ¿no? O sea, mediados del pues, a mediados de la década del 90. Em, este profesor Mitchell, el libro se puede encontrar en español con este título, Teoría de la Imagen, ensayo sobre la representación verbal y visual. Eh, y Rodrigo hace esta cita, ¿no? de Mitchell. Vamos a leerla, ¿no? El problema de la imagen texto no es solo algo que se construye entre las artes, los medios o las diferentes formas de representación, sino un problema ineludible dentro de cada una de las artes y los medios individuales. En resumen, todas las artes son artes compuestas, tanto el texto como la imagen. Todos los medios son mixtos, combinan diferentes códigos, convenciones discursivas, canales y modos sensoriales y cognitivos, ¿no? Es esto lo que está detrás de la opción de Rodrigo para abordar la obra de eso, ¿no? Es identificar entonces cuál, desde lo literario, eh, cuáles son las fisuras de lo visual. Y vamos a ver que en el caso de Ilson, esta autorreferencialidad del lenguaje, de este lenguaje que se mira a sí mismo, se cuestiona a sí mismo. O sea, no, Emerson, creo que quizás lo que en todo caso a mí me fascina de él es esta posibilidad de interrogar al lenguaje sobre sus propias limitaciones en el acto comunicativo, ¿no? La lengua es maravillosa porque nos permite transmitir ideas, pero también oculta. Y en esa tensión, en esa dinámica de ocultar y mostrar, es donde se sitúa el poeta en el caso de Emerson, me parece, ¿no? Y ahora, entendamos poeta, yo me refiero en el caso de Emerson, y no piensen que estoy restringiéndome a una categoría de la literatura. En el caso de, si, cuando Emerson se refería a poesía, él más bien eh, se refería a un evento que está por encima de lo literario y que puede tomar la forma de lo literario, como puede tomar también la forma de una danza, ¿no? De un nudo, de una escultura, ¿no? Es decir, que la poesía encuentra diversos modos de expresión. Y es quizás esa perspectiva la que puede orientarnos también en la comprensión del organismo tan complejo que es esta obra Eyelsoniana, ¿no? Pues bien, sigamos, vamos a dedicarle un poquito de tiempo más a Mitchell porque nos va a permitir
Bien, voy a hacer lectura. Acá hay una griego, poiesis. Fernando Torrico hace una precisión sobre el término poiesis, un término de origen griego, ¿no? Producción, creación, como en hematopoiesis. Sí, la poética de Eilson. Sobre eso vamos a continuar trabajando, ¿no? Hoy. Bien. eh, ajá, sí, exacto, ¿no? Ya de por sí, entonces, etimológicamente, no, el concepto no se restringe a lo meramente literal, en efecto. Bien, entonces les decía yo que no quería todavía abandonar a Mitchell y quería ponerlo en relación con alguien que Mitchell también ha mencionado, ¿no? Porque incluso mantuvieron una correspondencia que se publicó en algún momento, ¿no? Y lo quería mencionar porque no, se conoce más en los ámbitos de los de estudios culturales este concepto de giro pictórico al que me quiero yo a referir, ¿no? Pictorial turn en inglés, ¿no? Eh, y no se habla mucho de Gottfried Boehm, que aludía desde un poquito de tiempo antes, pero también se hace, digamos, conocido en el mismo periodo que este enfoque de él se hace más conocido en el mismo momento en que Mitchell también publica. Entonces, en los noventas hay estas dos conjunciones de miradas de Gottfried Boehm, por un lado, y él más bien denominó a su acercamiento era el del pictorial iconic turn, ¿no? El giro icónico. Ahora, quizás el hecho de que Mitchell no corresponda a la academia anglosajona tenga que ver con que la expansión de digamos, sus alcances hayan sido más difundidos que en el caso de la academia germánica que representa Bohem, ¿no? Además, también es necesario decir que el enfoque que tiene Bohem es un enfoque más filosófico, más desde la estética, la fenomenología, y está más concentrado en la función de las imágenes en contextos artísticos. Mientras que Mitchell, que proviene de lo literario y además los estudios culturales, ¿no? Y me parece yo, aunque no tengo manera de probarlo, pero me parece que creo que los estudios culturales, hay mucha proveniencia de la literatura en los estudios culturales, ¿no? Hay muchos, por lo menos en el caso del Perú, creo, de estudiosos que partieron de la literatura y se han interesado más por otras prácticas o por cómo los mecanismos a los que llegaron los estudios literarios han podido ayudar a otras disciplinas a, eh, a la comprensión de fenómenos que tienen que ver con lo textual, ¿no? Pues bien, el hecho es que el caso de Mitchell, en el caso de Mitchell vemos un interés más por lo pragmático, por cómo esta imagen influencia o es usada para difundir ideas, ¿no? ¿Cuál es el uso político que tienen las imágenes, ¿no? De hecho, tiene un texto que se llama ¿Qué es lo que las imágenes quieren, ¿no? Y que eso está detrás de su pensamiento, ¿no? Quiero ser- la pregunta es bien compleja, ¿no? ¿Qué es lo que pueden querer las imágenes? Bien, en todo caso también quería yo, ustedes ven que tengo ahí a la izquierda, en el caso de Mitchell, una ilustración, no he puesto de quién, no sé si alguien puede identificar por el trazo, por el tipo de texto, por el tema, ¿no? The Lamb, el cordero, de quién se trata, de qué artista estamos viendo una obra. Nadie sabe. Sí, es una de estas famosas iluminaciones que hace William Blake, ¿no? Este poeta inglés. Eh, y lo pongo porque precisamente Mitchell le dedica un capítulo en su libro el Picture Theory a, a Blake, ¿no? Porque Blake tiene esta particularidad que hemos visto, por ejemplo, un poco, podríamos, de lo que hemos visto hoy, hacer un match, una conexión con César Moro, ¿no? Tiene este tipo de trabajos de ilustración, de iluminación de sus poemas, ¿no? Y la caligrafía. Entonces Smith se le ha reconocido ya en diversas ocasiones que es precisamente el abordaje de esta obra, de este poeta, William Blake, ¿no? Que además tiene un universo mitológico impresionante. eh, eh,
cómo esta obra lo influencia en su necesidad de entenderla, ¿no? Lo lleva a investigar estas incursiones de lo literario o de la imagen en lo literario y lo literario en la imagen. ¿No? Bien, ya para cerrar con estas dos personas, estos estudiosos, ambos tienen estas coincidencias en todo caso. Esto nos va a permitir entender de qué se trata esto del giro pictórico, ¿no? O por qué yo lo estoy, digamos, tomando atención, porque estoy tomando atención en esto. Perdonen que me apresuré, mi dedo se apresuró. Las coincidencias en todo caso es que estas dos personas coinciden en entender que, más bien, como ustedes ven aquí, rechazan el logocentrismo, es decir, esta mirada que se concentra principalmente en lo textual, en lo literario, en la letra, eh, o ellos no están de acuerdo con eso, ¿no? Con este giro lingüístico que creo que era, hace referencia, me parece, a Gadamer. Derrida, exacto, muy bien, ajá. Eh, Eso es una coincidencia entre ambos, ¿no? Así también, en que ellos dos también consideran que la imagen tiene una particularidad en per se, en ellas mismas, ¿no? No es un adorno de lo literario, no es un acompañamiento, él tiene una agencia particular en sí misma, ¿no? La imagen. Y también coinciden en la necesidad de desarrollar una disciplina particular con estrategias y dinámicas, metodología propia para abordar estos fenómenos, ¿no? Entonces, ellos hablan de la necesidad de un nuevo campo que podríamos identificar en la Academia Anglosajona como los Visual Studies, ¿no? Que podría ser una parte de los estudios culturales. En fin, en todo caso, esto del giro pictórico lo que revela es que hacia finales del siglo pasado, el siglo XX, en los noventas, hay digamos, no puedo decir transformación, pero hay la academia se ve refrescada por esta mirada que considera la imagen no como un actor secundario, sino como un actor principal en la cultura, ¿no? De hecho, Mitchell lo que entiende es que, ¿no? La imagen, ¿no? Y vamos a verlo también la próxima semana, cuando leamos ya en el siglo XIX las percepciones que tiene Baudelaire en relación con la imagen fotográfica, ¿no? Pero hay una transformación con la difusión, con la circulación, con el aumento masivo de circulación de imágenes en la percepción de la realidad de los seres humanos, ¿no? Y esto es un poco lo que Mitchell también aborda, ¿no? Y tiene que ver con el desarrollo de este giro en los estudios académicos, ¿no? Que empiezan a prestar atención a cómo este mundo plagado de imágenes en el que vivimos cada vez más y ahora además, en los años 90 Mitchell todavía no había podido, digamos, contemplar todo lo que la inteligencia artificial puede hacernos en relación con, o sea, hacer hoy en relación con las imágenes, con la producción de imágenes, ¿no? Pero eso, bueno, es otro tema también que no debe estar fuera de nuestro radar, ¿no? Bien, pero sigamos, ahora una vez que hemos conocido un poco esto de a qué se refería Rodrigo, ¿no? Apoyado en Mitchell, ¿no? Reconocer entonces en Eielson cuáles son las estrategias o cómo opera la plasticidad propia dentro de lo literal. Y vamos a ver cómo desarrolla esta idea en el caso concreto de las esculturas subterráneas, que no va a ser nuestro interés principal, ¿no? Hoy. Nos va a interesar más bien otro tema que Rodrigo menciona, que es un poemario casi desconocido de Gilson que se llama Papel. Es es el último poemario que está incluido en la antología, no, la antología no es obra escrita, ¿no? Poesía escrita le llama a la reunión de obras que hace, de Eyerson que hace Ricardo Silva Santiesteban en 1976 para el Instituto Nacional de Cultura en Lima. La última obra que incluye es esta, Papel, de 1960, ¿no? Pero vamos a regresar cuando toque a este tema. Ver entonces propone
observar, ¿no? Y acá lo cito, es el desafío uno de los desafíos que se pone, observar la relación entre el papel y la acción que en ellos opera, ¿no? Esto para el caso de las esculturas subterráneas, ¿no? Hay algo escrito en este papel que pide, que solicita hacer estas esculturas subterráneas y, y cuál es la relación entre lo que está en ese papel con lo que se supone que debe cumplirse al realizar las acciones que en ese papel están escritas. Así puede sonar un poco incomprensible, pero vamos a ver de qué se tratan estas esculturas subterráneas, ¿no? Ahora, hay dos nombres, como bien menciona Rodrigo, ¿no? Ha identificado que Egelson se refiere a este, vamos a decirle, proyecto artístico de dos maneras, ¿no? Esculturas subterráneas y también esculturas para leer, ¿no? Proceden digamos, cronológicamente son producciones de finales de la década del 60 del siglo XX, ¿no? 1969. Ahora, acá, en la imagen de la izquierda, ustedes tienen una de estas esculturas, ¿no? La escultura horripilante, que es un homenaje a César Moro, a Salazar Bonti y a Javier Solórzano, ¿no? Em, Como ustedes ven, vamos a simplemente leer rápidamente, muy rápidamente, qué es esto de esta escultura horripilante. Trabajando solo 27 minutos cada noche, fueron necesarios más de 2 años y medio, o sea, exactamente 915 noches de esfuerzos denodados de mis más estrechos colaboradores para colocar a 17 metros de la superficie el objeto que sigue, ¿no? Y aquí ustedes van a ver, ustedes pueden leer ustedes mismos con paciencia, sigue una lista de cosas imposibles, ¿no? De materiales imposibles, materia fecal, 2 brazos de chimpancé adulto, 14 litros de sangre humana, ¿no? Y cómo funciona este artefacto imposible, ¿no? El funcionamiento es, la escultura en realidad no tiene límites si se tiene en cuenta su sistema radiofónico de ondas ultracortas. Quien quisiera realizar una copia deberá tener en cuenta dos factores de primera importancia, etcétera, etcétera. Se trata me parece que son 5 esculturas, 5 diseños, 5 proyectos de artefactos a realizarse para ser enterrados en 5 ciudades diferentes en el mundo, ¿no? Esta escultura horripilante es la correspondiente a la ciudad de Lima, ¿no? Que debía ser enterrada en la Plaza Mayor, ¿no? Si no me equivoco. Bien, y las otras en otras ciudades que han sido significativas para la vida de ellos, ¿no? Entonces, este proyecto artístico pasa por lo escritural, pero es algo más, ¿no? Es un proyecto artístico. Es un proyecto artístico que encaja en lo que podríamos denominar actualmente como arte contemporáneo, arte conceptual, más bien, ¿no? Este arte que es una idea más que un producto artístico, ¿no? Un material, digamos, ¿no? Esto además es justificable desde el hecho en que estas esculturas subterráneas se presentaron, ¿no? Para ser en esta exposición Plans and Projects as Art en Berna, ¿no? En la Bienal de Berna de ese año, que es una de las, digamos, exposiciones que marca un poco el arte conceptual, ¿no? ¿No? Y el título indica muy bien, ¿no? Encaja muy bien para esta obra de Ilson, ¿no? Planes y proyectos como arte. Entonces, bueno, aquí no quiero yo detenerme en las esculturas subterráneas, pero sí quisiera no mencionar algunas cosas que Rodrigo dice sobre ellas, ¿no? Estas operan entre lo visible e invisible, ¿no? O sea, entre aquello que se ve, como en el caso del texto que ustedes están observando, y lo invisible que supone la escultura enterrada fuera de la vista. También la acción y la omisión, ¿no? Está entre la acción que es una acción utópica, en el caso de, digamos que el lenguaje lo permite la creación hipotética de esta escultura horripilante, pero hemos ya dicho, no puede realizarse esta acción. Entonces hay una acción, pero también hay una omisión. La obra no se puede realizar. Hay una suspensión, dice él también, del acto prometido, porque son estas esculturas imposibles, ¿no? Pero en favor, ¿no? Donde resalta la enunciación lingüística, porque lo único que nos queda de todo este proyecto es esta, ¿no? La enunciación lingüística, el texto. Entonces, en este momento, estas esculturas subterráneas se convierten en esculturas para leer.
que es este otro nombre con el que Elson llama a a este tipo de proyectos, ¿no? Esculturas horripilantes. Bien, ahora, esto tampoco es, esto que hace Elson no es nada nuevo. En realidad, o sea, no quiero decir que no quiero minimizar su importancia, pero sí es cierto que no, no es el único, más bien, ¿no? Bueno, están las instrucciones artísticas que este tipo de arte, digamos, ¿no? Concretamente este tipo de arte que da instrucciones, digamos, en el campo occidental contemporáneo, moderno, ¿no? Nos remite directamente a Dada, ¿no? Al futurismo italiano, pero particularmente a Dada o los surrealistas. También un poco más tarde, décadas más tarde, los situacionistas de los 60, ¿no? Como Guy Debord, ¿no? Esta gente que también proponía recorridos en la ciudad, ¿no? O las prácticas del grupo Oulipo, ¿no? Oulipo también, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, creo que se llama 75 ejercicios de retórica, es un texto de Raymond Queneau, que es uno de los miembros de este grupo Oulipo, que son siglas de, ¿no? Obras literarias potenciales, ¿no? En francés. Tiene este libro que es un texto escrito 75 veces, ¿no? Con instrucciones, 75 instrucciones diferentes. En fin, digamos, no me gusta a mí emplear el término de experimental, ¿no? Pero con ese concepto, ¿no? Literatura experimental, poesía experimental, muchas veces se ha querido, digamos, banalizar, o en todo caso a mí me parece que toda poesía es experimental, ¿no? Todas las poesías están experimentando constantemente, ¿no? Y una artista de la palabra que no está consciente de eso, bueno, no, a mí me genera preocupación. Un último referente, ¿no? Del siglo XX en este tipo de arte de instrucción es Fluxus, ¿no? Uno de los, digamos, de los nombres más conocidos en Fluxus probablemente sea Yoko Ono, para que ustedes puedan mapear, digamos, a este grupo de nombres importantes en el arte conceptual en el siglo XX, ¿no? Bien, pero también, ¿no? Como bien asegura Rodrigo Vera, ellos son de habitación en Roma, precisamente aludido ya por algunos de ustedes hace unos minutos, de 1952. O sea, entendamos además un segundo solo para situar cronológicamente este poemario, ¿no? Ellerson había llegado en el 48, si no me equivoco, luego de la guerra a Europa, ¿no? En un espacio postguerra. Así que ustedes deben imaginarse las circunstancias que yo creo que de alguna manera también se ven reflejadas en la enunciación de Habitación en Roma. Pero ese es el contexto cronológico, ¿no? En Habitación en Roma hay también varios poemas instrucciones, varios poemas que, cito, invocan a accionar el cuerpo mismo del poema. Aquí están los ejemplos en Habitación en Roma, ¿no? Escultura de palabras para una plaza de Roma, poema para destruir de inmediato sobre la poesía, la infancia y otras metamorfosis, poema para ser leído de pie en el autobús de la Puerta Flaminia y el Tritone, entre la Puerta Flaminia y el Tritone, que es concretamente una acción, que se puede emparentar además, no noten esta idea, poema para ser leído, o sea, obliga a a hacer una acción, ¿no? También con una acción muy conocida de Yelson en 1971 que se llamó Ballet Souterrain, que fue realizada en París, ¿no? En el metro de París, ¿no? De la estación Saint-Michel, creo que no sé hasta qué estación, pero la acción fue dentro del metro, con la gente que subió en el metro, ¿no? Digamos, performance de los creadores de este happening, ¿no? Eyerson y también con él estaban Yvonne von Mollendorf y Rafael Hastings, ¿no? Esta pareja de artistas peruanos. em, Repartieron comida y bebida en estas estaciones a los desconocidos, ¿no? Y generando esta acción en en el espacio público. Bien, entonces estas acciones vamos a pasar a... voy a acelerar porque además también no nos queda mucho tiempo, pero siempre podemos continuar. Lo bueno es que tenemos, eh, si nos quedamos, podemos continuar la próxima semana.
porque igual me gustaría poder conversar, un poco conocer qué les ha parecido lo que estamos compartiendo hasta el momento. Bien, Eyerson en 1960 tiene varios, em, digamos, señala Rodrigo, se hace programática este tipo de arte de arte de instrucción, ¿no? Y esto también lo vemos en poemarios todos de 1960, ¿ah? Cuatro estaciones, instrucciones que son instrucciones para actividades, ¿no? Bien básicas, ¿no? Rectángulos de papel, eh, donde hay, ¿no? Digamos, lea este papel en invierno a 10 grados bajo cero y destrúyalo inmediatamente, por ejemplo. Eh, Luego está Canto Visible de 1960 también. Lo voy a mostrar un poco, si no conocen, Canto Visible. Por ejemplo, este es un poemario excluido, me parece. No, sí, es incluido también en la poesía escrita de 1976 de Ricardo Silva Esteban, ¿no? El, Se trata de un poemario ¿no? Y así, por ejemplo, nuestro amigo Jesús hablaba del poema de las estrellas, en ellos es muy importante, las constelaciones, ¿no? Este poema, por ejemplo, de Canto Visibles, una estrella, one star, 10 stars, 100 stars, 1000 stars, 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 ¿no? Y además también hay otro poema así, aquí, ¿no? También se repite la palabra estrellas llenando la página, emulando en esta página en que las letras pretenden convertirse en estrellas mismas, ¿no? Entonces ahí hay un procedimiento bien complejo, aunque parece sencillo, tautológico, ¿no? De autorreferencialidad, ¿no? También. Y tautológico como este que ustedes tienen en la diapositiva, ¿no? Este pájaro amarillo, un texto que aparece en Canto Visible, este pájaro amarillo es invisible sobre el papel amarillo. Es decir, que además, aquí fundamentalmente es una vez más el texto, o sea, digamos el rastro lingüístico, el que detona toda la acción estética, ¿no? Qué bueno que te encanta. Ellos de verdad, tiene una obra que encanta, que fascina, ¿no? Verdaderamente. Bien, entonces esta es la época, ¿no? En este contexto de del desarrollo estético de Yeltsin, nos encontramos, ¿no? Y es también, según la edición de la que recogemos papel, no la única edición que se ha hecho de papel está en esta antología, en la obra reunida de 1976. Eh, este conjunto, ¿no? También es un acercamiento a la acción performativa en postulaciones de Rodrigo Vera. Y me parece que tiene mucha razón. Vamos a ver qué pasa en papel. No, me imagino que no lo conocemos. Perdón, que no sé, ya, sí, que he hecho aquí con el Zoom, pero las cosas es que sí los puedo ver. Aquí, tenemos que, no encuentro, ya. Bien. En papel, entonces tenemos, creo que son 19, si no me equivoco, fotografías de papeles, ¿no? Primero es el papel blanco, luego papel rayado, luego papel con cuatro palabras, luego el papel y tinta, luego papel plegado, papel blanco con cinco palabras, papel agujereado, papel con huellas humanas, papel blanco rayado con seis palabras, papel pisoteado, papel fotografiado, papel plegado y agujereado, papel quemado, que es el que ustedes ven, por ejemplo, en la imagen, papel blanco y agujereado con siete palabras, papel higiénico, papel plegado, agujereado y rayado, blanco, agujereado y rayado con ocho palabras, papel plegado, agujereado, rayado y quemado con nueve palabras, papel cubierto de palabras, ¿no? Ese último, ¿no? Está cubierto de palabras, de esta frase, ¿no? Papel cubierto de palabras. Bien, entonces hay un ejercicio bien interesante, tautológico, como decíamos, ¿no? De insistir en lo que se está viendo a través del texto, ¿no?
Y eh, eh, bueno, como les decía, estoy preocupado por el tiempo, pero creo que podemos avanzar un poquito más y luego abrimos un poco a comentarios generales y a ver cómo nos organizamos para la siguiente clase. Bien, sobre papel, ¿no? Aquí hay una observación, ¿no? Sobre la edición de papel, ¿no? Voy a leer este texto bueno, les puedo dar no, no, pensé que había colocado aquí la fuente, que es siempre importante, ¿no? Mencionar de dónde se está extrayendo los textos, pero bueno, yo se las puedo dar si es necesario. Aquí se ubican colecciones como Papel o Canto Visible, ¿no? En este periodo de, digamos, de desarrollo de procedimientos experimentales, como se menciona aquí, ¿no? Eh, Constituyen un desafío, se dice, para su edición y reproducción por los requerimientos técnicos que demandan. Papel, por ejemplo, dice, solo ha sido editado una vez en esta edición que yo les mencionaba, y esta edición no respondió a tales exigencias técnicas. Yo todavía no he podido encontrar este texto donde Daniel Sobrevilla, es un libro que se llama Ceremonia Comentada, donde él narra las circunstancias, parece ser, de cuáles son estas exigencias técnicas que no han podido ser cumplidas, ¿no? Eso es importante entender que nosotros tenemos solamente la edición de Ricardo González, Ricardo Silva Santesteban. Entonces, esto genera un poco también de enigmas acerca de su versión definitiva, como se menciona aquí en este texto, ¿no? Ahora, hay algo también interesante, este es otro texto de otro autor, ¿no? Eh, y acá es lo que les decía, ¿no? Aquí este también una nota de Rodrigo, me parece. Son lo que hay en papel es juegos autorreferenciales, con su propio soporte y con las operaciones semánticas, visuales y escultóricas que en él se despliegan. Se trata de un ejercicio de deconstructivo que revela la falsa transparencia del soporte físico, el papel, ¿no? Pero además yo le agregaría que también está este componente que no hay que dejar de observar y es la falsa transparencia de la fotografía, porque si bien tenemos el papel y lo que en él se ejecuta, lo que en él, no, digamos estas acciones como quemarlo, doblarlo, rayarlo, y además el texto en otro nivel, digamos un nivel segundo, existe también el nivel tercero que es el de la captura fotográfica de estas imágenes, de estas, digamos, de esta fotografía, ¿no? Que nos lleva además a cuestionar la enunciación, ¿no? ¿Quién es el que está enunciando? Bien, eh, ahora, eh, creo que nos vamos a detener prontito. Y antes de entrar en este tema de José Ignacio Padilla, quien es alguien que también ha investigado profundamente, alguien tiene su micrófono encendido, ¿podrían silenciarlo, por favor? Y yo no sé cómo, a ver si lo puedo hacer yo desde aquí. A ver, no puedo silenciar. Bien, bueno, esperemos que no nos incomode. Creo que ya. Bien, vamos, como les decía, vamos a saltarnos. Entonces, me interesa que la próxima semana entonces retomemos esto de José Ignacio acerca de lo que está sucediendo en este periodo que se escapa, como él dice, ¿no? Me parece que el artículo de él es Eyelson Post, simbolista. O sea, ¿qué pasa de Yeltsin cuando deja todo este periodo de creación literaria em, en sintonía con el simbolismo eh, y en cierto modo con el romanticismo también, ¿no? Em, Porque más bien me interesa, ¿no? Sí, vamos a volver con todo esto de en qué medida estos son, lo que tenemos aquí son residuos de huellas de una performance del poeta con su materia prima de trabajo, que es la hoja en blanco, ¿no? Em, lo que sí me interesa, digamos, para cerrar la sesión de hoy, es este cuestionamiento que nos iba a permitir entrar a este otro concepto de literatura tridimensional en Ellerson, ¿no? Y es este acercamiento
otro poeta que ya no se encuentra entre nosotros, Eduardo Chirinos, en un artículo que se llama Cuando el papel y el cuerpo hablan, en algún momento dice algo que me parece además también bien que lo tengamos como una pregunta de cierre para reflexionar este fin de semana. En esta, digamos, colección que yo no he podido presentarles completamente, pero ya tienen una idea de qué cosa es Papel de 1960 de Eyelson. em, Cuando él aborda, Chirinos, esta problemática, este problema que yo también he traído a ustedes a colación, Papel de 1960, em, dice, miren esto, ¿no? Ninguno de estos papeles alberga ningún poema. Y si hay palabras, estas son en extremo pequeñas y no hacen más que reiterar lo que el ojo ya ha visto, convirtiendo la lectura en un ejercicio tautológico. Precisamente, en esto estamos, creo, todos de acuerdo, ¿no? Que hay un ejercicio tautológico en un papel fotografiado, ¿no? El papel arrugado, el papel higiénico fotografiado. Bien, pero ¿es cierto de que no existe ningún poema en estos papeles? Esto me parece una interrogante muy potente, muy compleja, pero podemos también sumar una mirada que coincide con lo que dice Chirinos y está recogida también. Quien lo pone en relieve es William Rowe, ¿no? Acá ustedes lo ven en fotografía, es un estudioso conocedor de la poesía peruana del siglo XX, la verdad que es un investigador británico además preocupado mucho en la obra de Yeltsin, muy interesante. Él también menciona que Silva Santiesteban, ¿no? En esta edición de 1976, cuando se refiere a papel, dice que sería la destrucción de la palabra, el fin de la palabra, la aniquilación trágica, dice, del lenguaje. Ahora, William Rowe responde, y vamos a ir con este cierre de William Rowe, que esto es lo que pasa, ¿no? Este tipo de apreciaciones se dan cuando vemos la obra de Gerson desde una visión, y cito textualmente a William Rowe, desde lo anterior, desde una definición convencional de la literatura, ¿no? Y entonces, aquí me van a permitirme ustedes, digamos, voy a volver acá para que puedan tener mis datos, eh, y voy a dejar de compartir esto acá, porque ya. Bien, entonces me gustaría, voy a dejar de compartir para que puedan verme de nuevo. Bien, no sé por qué. Bien, bueno, como les decía, voy ahora, antes de que, mientras le dejamos unos minutos para, no sé si quieren intervenir, quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algún pedido eh, respecto a lo que hemos conversado. Mientras ustedes piensan, nos preguntan. Yo escribiría sobre una naranja, sobre papel naranja, fruta y color, hombre naranja a nivel mundial. Tiene también un texto, ¿no? Me parece que es en este librito que mencionó Angélica, ¿no? Si no me equivoco, en Naturaleza Muerta, ahí está esta manzana verde, esta manzana roja sobre el pasto verde, ¿no? Ah, bien, sí, en mi opinión, yo creo que sí, para mí sí. Solo que es este procedimientos, eh, digamos, vamos a regresar la próxima semana a esta parte que no vimos de qué pasa en Torre de Palabras, de Habitación en Roma, ¿no? Y con esta mirada de José Ignacio Padilla. Eh, Dicho sea de paso, no me gustaría dejar de pasar la oportunidad de decir, ¿no? Él es responsable de este volumen que quizás conozcan, ¿no? Que yo colaboré con él para hacer este volumen donde hay ensayos de ellos, son obra de ellos y sobre ellos, ¿no? Él es uno de los más importantes investigadores. Yo creo que
sí, ¿no? Se acerca a este tipo de procedimientos de torre de palabras, ¿no? Y vamos a continuar con eso la próxima semana, pero mi opinión, para adelantarles, la respuesta es sí, sí hay una intención poética, ¿no? En eso. Pero no es un poema en sí, te invita a reflexionar o crear, no transmite algo como los poemas. Pues justamente esto es lo que estaría en debate, ¿no? Porque quién es, digamos, esto tiene que ver, yo pienso, inmediatamente en la teoría de la recepción. O sea, ¿quién tiene que además sentir esto? Es el lector, ¿no? O es el receptor, ¿no? Entonces, solo se produciría algo cuando ese lector sienta algo, ¿no? Y en mi caso, a mí me provoca desde ya las interrogantes que he compartido con ustedes, pero hay un impacto ahí, ¿no? Yo creo que además no sé si los términos de Chirino son poesía, pero yo no sé si, más bien me interesaría ver si es literario. Porque yo lo que más me interesa, creo, en el caso particular de mi interés en papel, es si es que hay una suerte de representación de esto de que ya lo vieron ustedes en alguna de las diapositivas que no hemos visto, pero vamos a ver la semana siguiente, eh, este poemario como huellas de una performance del escritor con su materia de trabajo, ¿no? Entonces, si es este el caso, ¿hay en papel una representación narrativa de esa performance? Estas son las interrogantes que yo me hago en función de eso, ¿no? Más bien, la pregunta de Jesús me ayuda a pensar que más mi interés no es ver si es lo poético, que es una categoría un poco también más difícil de conceptualizar, pero sí creo que podríamos cuestionarnos sobre lo literario en ese poemario, en ese papel, ¿no? Y bien, acerca de la lectura, sí. Antipoema, muy interesante también traer a colación, ¿no? a Chileno Parra, ¿no? Los antipoemas, ¿no? Habría que ver, ¿no? Quizás habría que investigar un poco más, en mi caso, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso inmediatamente antipoema en Parra, ¿no? Entonces, habría que remitirnos a estudiar un poco más la obra de lo que dice o teoriza sobre antipoema él. Es lo que yo haría en todo caso. Sí, yo quiero compartirles aquí, antes de que nos vayamos, este texto de Baudelaire. Es un texto que no tiene más de 10 páginas, me parece. Es solo el texto que se titula el público moderno y la fotografía. Y es un texto de 1859, si no, sí, y es fundamental para los estudios sobre la fotografía y ya ustedes imaginarán la mirada que aborda un poeta de la talla de Charles Baudelaire además, pues nos hace ver una vez más que la preocupación sobre lo visual proviene desde lo literario, en este caso de Baudelaire. Bien, no sé si alguien quiere compartir algún detalle adicional, alguna pregunta. En todo caso, como les decía, la próxima semana, la idea es abordar el problema de la fotografía y sus incidencias en lo literario, no solo sus presencias digamos, fotonovelas, por ejemplo, ¿no? Y acá hay que distinguir, no la fotonovela en el sentido de, digamos, una historia de amor romántico, en fin, sino foto que incluye novelas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo en la mano este justo texto que voy a trabajar con otro curso, en el seminario, ¿no? De Magdalena Perkowska, que se llama Pliegues Visuales, ¿no? Y ella, por ejemplo, aquí trabaja cinco, no, ya no sé cuántas son, pero son varias novelas latinoamericanas que incluyen fotografía y en el que la fotografía no tiene un rol nada más de ornamental, sino que interactúan con el texto, ¿no? Entonces, bueno, estas son digamos, lo que planteo para la próxima semana, ¿no? Trabajar sobre la fotografía, diversos aspectos de la teoría de lo fotográfico que nos permitan abordar su incursión en lo literario. Ese es el objetivo de la próxima semana. Pues bien, no sé si entonces, si no tienen ningún comentario, si todo les oye bien. Bueno, gracias a ustedes por su participación, por su atención y eh,
Sí, sí, son muy necesarios. Y además, como yo me esfuerzo en reiterar, no solo por nuestra tradición literaria, creo, pero ya nuestra tradición literaria nos obliga, creo, a iniciar con mayor profundidad ese tipo de acercamientos, ¿no? A estos fenómenos que nuestra propia tradición revela, entonces amerita de nosotros esta atención que no ha tenido, como ustedes pueden ver, ¿no? Pero que está teniendo. Bueno, muchas gracias entonces. Y ya bueno, ya tienen mis datos también allí, pueden también si tienen alguna sugerencia, espero que les haya llegado todo bien el artículo de Baudelaire. Si no, pues me escriben, o si no, lo pueden ustedes creo que encontrar tal vez en la web, no sé si yo lo escaneé de la biblioteca, pero en todo caso, si no, pueden contactarse conmigo y yo se los envío. Y bueno, en todo caso, de todas maneras, nosotros lo vamos a discutir en relativa profundidad. Qué bueno que ya lo tienen. La próxima semana lo vamos a discutir en profundidad. Qué bueno que ya lo tienen. Entonces, les agradezco una vez más su participación y nos vemos entonces la semana siguiente al mismo horario. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.